Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la bienvenida al conversatorio Perspectiva de Género e Interseccionalidad, Diálogos por la Igualdad desde contextos de vulnerabilidad, que en esta ocasión abordará el tema de mujeres defensoras de derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las y los defensores de los derechos humanos reafirma sus derechos esenciales, incluidos la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunirse pacíficamente, la libertad de asociación, el derecho a tener acceso a financiamiento y el derecho a desarrollar y discutir nuevas ideas en materia de derechos humanos. Las personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como las defensoras de los derechos humanos que son mujeres o personas transgénero, a menudo son objeto de amenazas basadas en el género. En su informe de 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos analizó los riesgos y las amenazas particulares a los que se enfrentan las defensoras de los derechos humanos, y observó que las defensoras de los derechos humanos, cuyas acciones se percibían como un desafío a los sistemas patriarcal y heteronormativo, solían enfrentarse a amenazas y ataques porque cuestionaban la forma de entender la identidad de las mujeres y perturbaban las relaciones de poder basadas en el género. Para este conversatorio, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Alelí Ordóñez Rodríguez, directora de Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, LEDESER AC, explicarán las problemáticas que se enfrentan en la defensa de los derechos humanos en México y Latinoamérica. Sean bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Es importante recalcar que lamentablemente durante los últimos años, quizás las 2 últimas décadas, nuestra región de América Latina y el Caribe se ha convertido en la región más violenta y más peligrosa para el ejercicio de defensa de los derechos humanos, que particularmente ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos, desde las mujeres que levantan la voz para defender y promocionar los derechos sexuales y reproductivos, la justicia reproductiva, el acceso al aborto legal y seguro, hasta mujeres que defienden los territorios, el medio ambiente y muchas otras mujeres que de ser víctimas han pasado a ser defensoras de los derechos humanos, buscando justicia por la desaparición o muerte de sus hijas, se convierten en defensoras para prevenir que otras mujeres atraviesen por las mismas violaciones que ellas han enfrentado. En ese contexto son miles de las mujeres defensoras de nuestro continente que están enfrentadas a altísimos niveles de violencia, de estigmatización, de criminalización por parte de los propios estados y lamentablemente muchas de ellas se enfrentan a las formas más radicales de violencia que son los asesinatos. Estos son datos escalofriantes, pero lamentablemente siguen ejemplificando un patrón de violencia, un patrón de criminalización y un patrón de falta de mecanismos de protección que atiendan esta crisis que lamentablemente va en aumento en muchos países, principalmente en México, Colombia y Brasil, que siguen ocupando los primeros lugares a nivel mundial, convirtiéndose en los países más letales para el ejercicio de defensa de los derechos humanos. En México, Amnistía Internacional ha documentado por más de 2 décadas múltiples casos de violencia que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, que se ven además profundizados por esta cultura patriarcal machista que les impone estereotipos de género. Hemos, por ejemplo, documentado casos de violencia en contra de personas defensoras en donde la principal línea de investigación es lo que conocen o dan a conocer las autoridades como crímenes pasionales, intentando utilizar estereotipos de género para desacreditar la labor de defensa de derechos humanos como una acción intencional que busca distraer la atención sobre las investigaciones referentes a la labor que hacían las personas defensoras. En muchos casos también, como el caso ocurrido más recientemente el 27 de enero en Temisco, Morelos, en donde la defensora de derechos humanos Ana Luisa Garduño ha sido asesinada,
al convertirse en una defensora precisamente en la búsqueda de justicia por el asesinato de su propia hija. Este es un caso que lamentablemente se ha repetido en otras ocasiones, el caso que sonó la alarma mundial, el caso de Marisela Escobedo, que también fue asesinada buscando justicia no solo por el feminicidio de su hija Rubí, sino también por el feminicidio de cientos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. En estos casos, claramente las investigaciones carecieron de un enfoque diferenciado de género en donde se atendiera de manera específica y con la capacitación debida sobre las líneas de investigación, pero que además cuando estas mujeres ya habían denunciado las amenazas, también tomara en cuenta las necesidades específicas de la defensa de derechos humanos de las propias mujeres. Para poder hablar sobre la situación de violencia, vulnerabilidad y discriminación que vivimos y enfrentamos todos los días las defensoras de derechos humanos en un país como México, creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿de qué defensoras estamos hablando? Mujeres jóvenes, racializadas, adultas mayores, cisgénero o transgénero, viviendo en la periferia, neurodivergentes, diversas funcionales, viviendo con VIH. Y sin importar todas nuestras intersecciones, a mi consideración, el género es la categoría que transversaliza todos los demás sistemas de opresión. Yo creo que ser mujer sí implica un obstáculo adicional para defender derechos humanos en nuestro país. Porque enfrentamos las violencias desde mucho más atrás que los hombres, por ejemplo. A los hombres se les va a criticar normalmente por sus ideas. Pero a nosotras, previo a ello, previo a escuchar lo que tenemos que decir, se nos habrá descartado por anticipado por múltiples razones, como el tono de nuestra voz, la forma en la que hablamos, cómo nos vemos, cómo estamos vestidas, cómo ocupamos el espacio público. Y si conseguimos cruzar todo eso, después se escuchará lo que tengamos que decir. Cuando no se nos permite a las mujeres dedicarnos a lo que queremos, siendo lícito, como defender derechos humanos o pugnar por otras personas o por otras causas, se violan nuestros derechos más fundamentales, como a tener un proyecto de vida, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad personal, a la profesión incluso. Para lograr garantizar a las mujeres un entorno que permita el ejercicio pleno de la defensa y de la promoción a los derechos humanos, hace falta entender y atender las violencias que nos oprimen, de dónde vienen, cuáles son, en qué contextos se dan y cómo nos cruzan. Quiere decir hacer un análisis interseccional también de estas violencias, cómo se originan y cómo nos impactan. En las redes sociales, en el tribunal, en la calle. Algunas de las que puedo recordar ahora están relacionadas en cómo el agresor nos hace saber que sabe en dónde estamos. Alguien te manda tu propia ubicación por internet o sube a un grupo de Facebook fotografías de ti en el transporte público, o te sigue al elevador para que le mires siguiéndote. En mi caso, se metieron a nuestras oficinas y grafitearon desde adentro, pero no se llevaron nada. Para que supiéramos que saben en dónde estamos y que pueden meterse cuando quieran. También ocurre
que el propio Estado es quien persigue y criminaliza la defensa y promoción de los derechos humanos. Ha ocurrido cuando persigue la defensa de trabajadoras sexuales, por ejemplo, o en mi caso me acusó de simulación jurídica para el comercio de órganos, tejidos y células por litigar en casos de gestación por sustitución, buscando mejores condiciones para las gestantes sustitutas. Hay dos casos especialmente importantes que están generando un precedente significativo en la protección de mujeres defensoras de los derechos humanos. Me refiero a dos sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, la sentencia en contra del Estado colombiano en el caso Bedoya Lima y otras versus Colombia, y en el más reciente caso, que es el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa contra México, en donde en ambos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala y condena por las falencias en la protección de las mujeres defensoras de derechos humanos. En el caso de Digna Ochoa en particular, es un caso muy emblemático que muestra lamentablemente un patrón común en donde se estigmatiza, en donde se utilizan estos estereotipos de género en el momento de las investigaciones de manera intencional para desacreditar la labor de defensa. En el caso de Digna Ochoa, además, la conclusión a la que llegan las autoridades de investigación en aquel momento a que se trataba de un suicidio, pues fue una bofetada a la justicia en el caso de Digna, pero también fue una bofetada para todas las mujeres defensoras de los derechos humanos que en la época en la que ocurrieron estos hechos ya enfrentaban altísimos niveles de violencia. Estas sentencias son significativas en cuanto también ordenan a estos estados no solo la reapertura de las investigaciones en ambos casos. En el caso de Colombia se trata de un caso de violencia sexual al que fue sometido Ginette Bedoya Lima por parte de paramilitares, pero en donde además en la investigación se conoce de la colusión de autoridades del Estado colombiano. En el caso de Digna Ochoa, la reapertura de la investigación por asesinato de la defensora Digna Ochoa también genera un importante precedente, pero además la Corte va más allá de la reparación individual en ambos casos y ordena a los estados la creación, el establecimiento de políticas integrales de protección. En el caso de México es importante reconocer que desde el año 2012 se cuenta con una ley y con un mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que sin embargo ha resultado insuficiente no solo para prevenir la violencia, sino también para atender las amenazas, los ataques y los asesinatos en contra de personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, la sentencia en el caso de Digna Ochoa en contra del Estado mexicano le instruye a las autoridades del Estado mexicano a la adopción de protocolos específicos de investigación que cuenten con un enfoque de género y un enfoque antidiscriminación para entender los diferentes contextos y circunstancias en los que se da la violencia en contra de personas defensoras y particularmente de mujeres defensoras. Le ordena al Estado mexicano una serie de acciones de capacitación para los órganos impartidores de justicia, para todas las autoridades competentes en materia de protección de los derechos humanos, que tienen que ser también competentes en la protección de mujeres defensoras de derechos humanos y de personas defensoras de derechos humanos en general. Los retos que enfrentan las mujeres defensoras son múltiples. Lamentablemente, en la región más peligrosa para la defensa de derechos humanos, las mujeres son las que están pagando un altísimo costo, una altísima factura, porque además se ven afectadas sus vidas, las vidas de sus familias, de sus comunidades. En la mayoría de los casos en donde una mujer defensora de los derechos humanos es amenazada,
todo su núcleo cercano se ve totalmente desestabilizado y además, como no se atienden las causas estructurales de esta violencia, la violencia continúa profundizándose y perpetuándose. La falta de atención a las denuncias, a los temas que las mujeres están atendiendo, también son parte de esta violencia sistémica en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos. Es decir, mientras no se atiendan sus demandas y reivindicaciones, la violencia solo continuará. Mientras el Estado no atienda los altísimos índices de feminicidio, no atienda la desaparición de mujeres y niñas, no atienda la falta de acceso a derechos sexuales y a justicia reproductiva, mientras no atienda la violencia de género, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el seno doméstico, mientras eso no ocurra, las mujeres defensoras de derechos humanos seguirán enfrentando las peores consecuencias de una profunda crisis en materia de derechos humanos. Tiene que adoptar una política integral de protección a personas defensoras, una política diferenciada que atienda las necesidades específicas de diferentes grupos de personas defensoras, incluidas las mujeres, en diferentes contextos y circunstancias. Mientras el Estado no garantice el acceso a la justicia, que se fortalezcan los órganos de investigación y de acceso a la justicia y que se atienda de manera urgente la impunidad en los casos de violencia en contra de personas defensoras, esta violencia no cesará. Tiene que desaparecer el discurso estigmatizador, el discurso que señala, el discurso que acusa. Se tiene que crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos y eso empieza reconociendo la importante labor que tienen las personas defensoras en la construcción de un México justo, más seguro y en donde los derechos humanos son una realidad para todas las personas. La defensa y promoción de los derechos humanos por parte de las mujeres es fundamental y coadyuva a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades y poblaciones. En la lucha por avanzar los derechos humanos, las voces de las mujeres son necesarias y el Estado debe garantizar condiciones para que puedan manifestarse de forma libre, hablando por nosotras, o para que las otras sean escuchadas, sin miedo a represalias ni a ser castigadas por alzar la voz. Suprema Corte, el poder de la justicia.